Tiene la palabra el asambleísta Andrés Briones. Le recuerdo que su intervención es por 3 minutos. Gracias, señora Presidente. Señores asambleístas, Casa de la Democracia, esta asamblea ha sido el precursor y trabajador de los principios democráticos. Nosotros estamos presentando ahora esta moción de cambio en el orden del día porque creemos que es importante discutir dentro del Pleno Nacional la importancia de establecer el debido proceso en un proceso de elección de todos los candidatos, las y los candidatos que están ahorita corriendo por la contienda electoral. Es importante destacar, ¿sí?, y traer a esta Casa Legislativa 2 artículos fundamentales. El primero, que es el artículo 93 de la Ley de Elecciones y de las Organizaciones Políticas, que establece de manera clara cuáles son los principios y el debido proceso que se tiene que mantener para que un candidato que está en un proceso de elección pueda participar apegado al Estado de Derecho, y también al artículo 25 del Código de la Democracia. En tal virtud, nosotros consideramos que como Asamblea Nacional deberíamos manifestarnos como Asamblea Nacional y abrir el debate para que todos ustedes también pongan sobre la mesa, partiendo del artículo 93 que he citado, de la Ley de Elecciones, y el artículo 25 del Código de la Democracia, para que más instituciones del Estado de control, como por ejemplo Contraloría General del Estado, como por ejemplo el propio Consejo Nacional Electoral, también sean parte de este seguimiento y del respeto del debido proceso, y que marquemos un antes y después en el manejo de las leyes aquí en el país. No podemos dejar esto abierto a la discrecionalidad del mandatario, de las personas o de los candidatos. Tenemos que marcar un presente claro donde las instituciones de control, y ahí yo apelo a este cambio en el orden del día, para que seamos nosotros los que definamos ese antes y después, también convocando a otros entes de control para que en un sistema democrático no solamente sea la Asamblea Nacional la que salga a defender el debido proceso, sino también otros organismos importantes como la Contraloría sobre el uso de los recursos públicos, como el propio Consejo Nacional Electoral. El propio Consejo Nacional Electoral, que con el Código de la Democracia tiene todas las herramientas justamente para hacer prevalecer el debido proceso, no se ha pronunciado. Entonces nosotros como Casa Legislativa somos los llamados en este momento para debatir, y a través del debate profundo de las ideas, apegados al debido proceso y respetando la democracia, podamos generar un exhorto donde invitemos a las demás instituciones a que se respete el debido proceso y que en las elecciones futuras, y esto es importante, señores, para todas las organizaciones políticas, en las elecciones futuras existan condiciones justas para competir en un ambiente democrático electoral. Porque lo que está pasando ahorita, señores asambleístas, es que esas condiciones justas no se están dando y que la discriminación, escúchenme bien, está imperando en un proceso electoral que debe ser transparente, limpio y justo para todos los candidatos. Por eso quiero abrir este debate, presidente, para que todos ustedes puedan dar su opinión y generemos un exhorto público con toda la visión para garantizar el debido proceso de los candidatos que se van a presentar a una campaña electoral sin abusar de recursos públicos, sin abusar de infraestructura pública, sin abusar del debido proceso y, lo más importante, garantizando la aplicación del debido proceso y del debido derecho en democracia. Muchísimas gracias. Escuchamos ahí la intervención del asambleísta, quien solicita modificar el orden del día. Cambio el orden del día presentado. Con su autorización, señora presidenta, por favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Andrés Briones. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. El asambleísta Andrés Briones presentó la única solicitud de modificación del orden del día de la sesión 1004, que hasta este momento cuenta con 3 puntos en el orden del día. De existir el respaldo parlamentario, se introduciría esta solicitud, que es conocer y resolver sobre el incumplimiento de solicitudes para las licencias sin remuneración para que se pueda desarrollar la campaña electoral de aquellas personas que quieren continuar en el cargo, es decir, que postulan para una reelección. En su intervención, el legislador Briones
Briones dijo que se presenta la moción porque es necesario discutir la importancia de establecer el debido proceso de las elecciones y cómo participan en el proceso. Mencionó los artículos 25 y 93 del Código de la Democracia que establece el procedimiento para participar, para que las instituciones de control, sean estas la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, hagan un seguimiento del debido proceso y no se puede dejar abierto a la discrecionalidad, es lo que indicó el asambleísta. Respecto a los artículos mencionados por el parlamentario, se refiere al 25, que se menciona las funciones del Consejo Nacional Electoral. Entre ellas se establece organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, convocar elecciones, realizar los cómputos electorales, entre otros, así como otros puntos que establece cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral. Mientras que el artículo 93 del Código de la Democracia también establece que deberán solicitar licencias sin remuneración los funcionarios o los candidatos que busquen la reelección, es decir, mantenerse en el cargo que ya están ejerciendo. Y esto ha sido motivo que en las últimas horas, últimos días, existan pronunciamientos y rechazo a quienes no hayan presentado esta solicitud de licencia, principalmente al referirse al presidente de la República, que ya en las últimas horas, a través de un decreto, encargó las funciones a la presidenta encargada por parte de su gobierno para que hasta el próximo 12 de enero se asuma estas funciones de presidencia mientras se desarrolla la campaña electoral, que ha sido ya establecido así por parte de la misma autoridad presidencial. Esto es lo que ha solicitado el asambleísta. Ya en los próximos instantes, una vez que concluya el registro, los parlamentarios y parlamentarias definirán si este punto se incorpora o no dentro de esta convocatoria. Rolando, continuamos contigo. Ya viene de la transmisión desde los exteriores del Pleno para continuar con la transmisión en Asamblea en Pleno. Gracias, Marisa, y a todos los ecuatorianos en esta jornada de poderles acompañar a través de los medios legislativos en la sesión 1400 del Pleno de la Asamblea Nacional. Y como ya lo mencionaste, Maritza, luego de la aprobación de darse el caso, se incorporará a los 3 puntos en el orden del día que consta en esta sesión convocada. Luego, los parlamentarios también tienen previsto tratar sobre el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Donación de Órganos, Tejidos y Células. Posteriormente, también los asambleístas analizarán el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria, esto en estados de excepción, es lo que consta de momento en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional de la sesión 1004 del Pleno Parlamentario en este año 2025. Vamos a ver que con el registro de los parlamentarios a la moción que ya lo planteó el asambleísta Andrés Briones sobre este cambio del orden del día. Registrados en el tablero electrónico están presentes 106 asambleístas presentes de un total de 137 parlamentarios ausentes. De momento, 36 asambleístas se registran por ahora. Así es, y una vez que cierre este procedimiento, corresponderá ya la votación. Voto a favor, en contra, la abstención y el voto en blanco, las opciones que tienen cada uno de los asambleístas para pronunciarse respecto a la solicitud del asambleísta. Ha motivado a que se respalde esta iniciativa para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional la que inste a otras instituciones a participar dentro de este proceso de control y el cumplimiento de quienes participan en las elecciones y participan dentro de este proceso, de este cronograma electoral, que forma parte también de las campañas presidenciales, campañas para asambleístas y parlamentarios andinos. En el caso de quienes buscan la reelección, la licencia, que es lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Briones, quien dice que todos deben cumplir con esta disposición establecida en el Código de la Democracia y que no quede discrecionalidad de funcionarios o autoridades el que se aplique o no se aplique la normativa. Cierre registro, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, me permito informar que contamos con 101 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Andrés Briones. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Sí, comienza el proceso de votación. Se necesitan 70 votos por lo menos para aprobar este cambio en el orden del día. La Ley Orgánica de la Función Legislativa le establece hasta 3 cambios en una sesión nueva que puede darse aquí en el Pleno Parlamentario. Vamos a ver si existe el respaldo positivo a la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones. Esto respecto precisamente a lo que ya lo planteó en su intervención. Sí, vamos a revisar resultados. Avanza la votación, los votos favorables va en aumento, 39-40 de momento, lo respaldan a la moción presentada por el parlamentario Briones.
Sí, ya en los próximos instantes, una vez que se pronuncien todos los parlamentarios y parlamentarias, cierra este procedimiento y todavía faltan votos para poder establecer que este punto se incorporará en el orden del día. Una sesión que inicialmente fue convocada con 3 puntos, iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador. Este punto es inamovible, a partir de ello se puede colocar según el criterio de quien dirige las sesiones del Pleno, si es que los puntos del orden son aprobados por el Parlamento ecuatoriano. En este caso, si es que este punto cuenta con el respaldo de los legisladores, ya será la presidenta encargada, Esther Cuesta, quien determine en qué instante se analiza, si será segundo, tercero o cuarto punto en el orden del día. Pero también se analizará en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, que ha sido establecido los procedimientos y escuchábamos en la previa del Parlamento, la previa de esta transmisión, respecto a lo que se busca, cuáles son los objetivos y también la iniciativa del proyecto de ley orgánica de garantías de derechos en emergencia sanitaria y estados de excepción, mediante la cual la Mesa de Derecho a la Salud solicita al Pleno que sea archivada esta iniciativa porque ya constan varios de esos artículos dentro de la normativa vigente. Es por eso que ya se conocerá en los próximos instantes y podríamos adelantarnos y decir que no tendría ese respaldo legislativo para incorporar en el orden del día. Vamos a esperar ya los resultados oficiales cuando faltan únicamente alrededor de 5 votos nada más. 5 votos nada más por consignar por parte de los asambleístas que todavía no han desarrollado este procedimiento y están 60 votos afirmativos, 27 votos en contra, se registran 9 abstenciones y no se ha hecho uso del voto en blanco hasta este momento. Vamos a esperar ya cuando la presidenta disponga, se cierra este procedimiento. Los asambleístas que al cierre del procedimiento no han consignado su voto, ese voto se traduce en abstención inmediatamente. Pero ya esperaremos entonces los minutos correspondientes. El asambleísta Andrés Briones solicitaba ese respaldo del Pleno para que sea el Parlamento quien resuelva sobre el incumplimiento de la solicitud obligatoria de licencia sin remuneración para los candidatos que buscan la reelección, es decir, continuar en el mismo cargo a partir de las elecciones que están convocadas, sea para asambleístas a partir del 14 de mayo, para la presidencia de la República a partir del 24 de mayo de este año. Corresponde el inicio de los periodos, tanto parlamentario así como también presidencial. Falta ya únicamente, no, todos los parlamentarios ya se han pronunciado y existen 62 votos de respaldo. Hay también 30 votos en contra, se registran 9 abstenciones, no hay votos en blanco. Vamos a esperar entonces las directrices por parte de la presidenta encargada de Esther Cuesta respecto al cierre de este registro de 101 asambleístas registrados, 62 votos afirmativos. ¿Qué significaría? Que no existe ese respaldo, no se incorporaría este punto en el orden del día y con ello se daría inicio de forma oficial con el himno nacional de la República del Ecuador, con los 3 puntos establecidos, los 2 aparte del himno nacional de la República del Ecuador, que han sido analizados, ya que solo se presentó una solicitud para modificar el orden del día. Sí, y precisamente de no haber ese respaldo, como ya lo mencionaste, Maritza, los parlamentarios tratarán 3 puntos en el orden del día en esta sesión 1004 de este año 2025, que fue convocada acá la tarde de este martes en el Pleno Parlamentario. Son reformas, algunas de ellas también relacionadas con la donación de órganos y tejidos, tramitada en la Comisión de Salud del Parlamento ecuatoriano, como lo escuchamos antes a la legisladora Rosa Belén Mayorga. También hizo los alcances, los objetivos y del porqué y los cambios sustanciales que se necesitan actualizar la normativa. Habló sobre lo imperativo de un presupuesto adecuado para cumplir con los programas y proyectos también de socialización en cuanto a los procesos de donación de órganos y tejidos. También el asambleísta Humberto Tapia se refirió a la propuesta legislativa respecto al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de garantías de los derechos en emergencia sanitaria y estados de excepción. Con su autorización, señora presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señora presidenta, me permito informar que contamos con 62 votos afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. No ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Andrés Briones. Primer punto del orden del día.